Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 827. Muchas gracias por la gentil comparecencia, doctor Julio César Trujillo Vázquez. Muchas gracias, doctor Marcelo Merlo, excontralor del Estado, politólogo y maestro universitario, don Gustavo Isch. Muchas gracias, señor doctor, por estar aquí. Bueno, estaba recordando el advenimiento de una crisis cuando restablecimos el orden democrático y mi reporterismo con militares pasó a ser con civiles. Bastante joven era en ese entonces. Y usted inauguró, doctor Trujillo, con el doctor Wilfrido Lucero, inauguraron un mando político, un liderazgo político nuevo, progresista más que todo. Y su pensamiento ideológico lo comprendí desde ahí, tenía otros matices, no era un conservador a ultranza. Estaba recordando también la puja posteriormente recuerdo yo, la puja entre Roldós y Hurtado, o Hurtado-Roldós, me refiero al hermano. Sí, León, sí. León Porque con Jaime se llevaban bien. Se llevaban bien, sí, terminó, pero claro, se fue a jugar tenis, se dijeron algunas cosas, pero bueno, no pasó de aquello. Luego vinieron pujas en un desfile impresionante, esto informo a los jóvenes estudiantes, siempre ha habido conflictos y lo que ya prácticamente pasó a nuestro diccionario político, muy superior al de Rodrigo Borja, esto que decían pugna de poderes entre el Congreso de la República. Pugna de poderes debe haber puesto uno de los primeros elementos del doctor Borja en su trabajo de recordar, ¿no? En su biblioteca. En la experiencia, exactamente, en la experiencia ecuatoriana debe estar sustentada la mayor parte de la enciclopedia política del señor expresidente Borja, porque él también protagonizó otra con el ingeniero Raúl Vaca. Claro, sí. Claro, sí. Y Vaca era un hombre de mayor avanzada social. ¿Cómo no? Claro, la ideología de él era más progresista. Más a la izquierda. Más a la izquierda de Rodrigo, sí. En cambio que el que ganó las elecciones tenía que ser un poco más morenista, por decirlo de alguna manera. Y traigo a colación precisamente esas pujas entre las dos funciones del Estado y entre los líderes políticos de las mismas comunidades, porque eso ha ocurrido siempre. Entonces, esa constante nos trae a este episodio. ¿Cómo lo ve usted a este episodio? Usted está en una actitud de revisión, de consejero ético, de ejemplo, de referente. En usted nos queremos retratar la gente de buenas intenciones. No es fácil, doctor Trujillo. Lo hecho por usted es grandioso. El ejemplo de vida, el ejemplo ideológico y todo lo demás. La coherencia, no. Y la honorabilidad en las manifestaciones políticas. Los ñatos de ahora, por ponerlo así, están recién graduándose en esta cosa, porque el liderazgo fuerte, fortísimo del expresidente Correa, exhibido durante 10 años, prácticamente fabricó un caudillo, un mandamás impresionante y bravo, complicado e inteligente. Pero le sale al paso una segunda figura
bondadosa, también tenaz, también inteligente y estratega a su manera, y con éxito en estos primeros, no alcanzó a 100 días. Se destaparon las cosas y ahí estamos. ¿Cómo le parece a usted? Siempre ha sido una constante en el Ecuador esto, pero el presente, doctor Trujillo, ¿a dónde le conduce? ¿Qué viene después de esto? Porque no va a cansarse el expresidente Correa de intervenir en nuestra política. Ya mismito viene, y él quería más bien dar motivos para que la muerte cruzada aparezca y él tomar un primer boleto de vuelo de Bélgica a Quito y ponerse al mando de su comunidad política para vencer al actual presidente. De eso también debe haberse dado cuenta el actual presidente. La soledad de él. ¿Usted cree que está solo cuando se ve 80-85%, y nos describirá el politólogo Ish, en favor de lo que ha hecho y de la personalidad y el perfil que nos exhibe el actual mandatario? Sin embargo, teniendo un enemigo de esa envergadura, tuvo que ceder, y ayer titulándole Discurso para la militancia, prácticamente cedió en todo. Me da esa impresión, pero yo siempre suelo ser equivocado y como todo hombre también he tenido aciertos. ¿Qué va a pasar, según su experiencia política, doctor Trujillo, en esta puja? Bueno, antes de pasar al programa, conversábamos ahí ahora con el politólogo Ich. La historia de Ecuador está, que digamos, fraguada con estas contradicciones. Me parece que en esta misma radio alguna vez dije que la creencia de Correa de tener en Moreno un maniquí no se ha de cumplir, porque nadie es maniquí de nadie. Y a la postre Moreno es un hombre que logró vencer a su limitación. Le disparan, le inhabilitan, le incapacitan y se levanta. Y usted ve, llega. Después de llorar su desgracia, que eso conoce este periodista. Pero el temple de este presidente es gigante, ¿no? Así es, gigante. Claro. Tenemos que reconocer eso y aplaudir, por supuesto. Y está revelándose. Correa, que creía tener un maniquí, se encontró que tenía una personalidad al frente. Totalmente. No un traidor. No un traidor, una personalidad. Ya en la presidencia de Correa siempre hubo desacuerdos, unas declaraciones groseras, vulgares, porque Correa es además vulgar. Es un hombre que no lee. Si usted le pregunta si ha leído Guasipungo, él no debe haber leído. No. Y si le pregunta qué novela ecuatoriana ha leído, no debe haber leído. Ha leído algún libro de economía, esas cosas relacionadas con sus estudios, pero de cultura general no tiene nada. Correa es muy vulgar. Frente a un insulto vulgar, una respuesta civilizada de Moreno contrastaba. Claro que le obligaba a Moreno a rectificar. No rectificaba del todo, porque se quedaba a medio camino. Moreno manteniendo su punto de vista, que además era legítimo, porque el ser educado, lo cortés no quita lo valiente, dicen los ecuatorianos, que seguramente Correa no sabe, pero Moreno sí sabe, que lo cortés no quita lo valiente. Y entonces sabe actuar como gente civilizada, que no es el comportamiento de Correa. Yo sí veía que ya en la presidencia de Moreno las cosas no serían como quería Correa. Además tenía la experiencia de García Moreno. No digo la experiencia, he leído unos libros, claro está, no soy tan antiguo. Claro. Como la época de García. Pero los libros, dice, García Moreno lo hace elegir presidente de la República al señor Lojano.
Primero Lojano, ¿no es cierto? Lo elige, lo tumba, porque no... Lo Carrión, tumba el mismo Carrión no García era Moreno. cualquier cosa. No. Era un hombre con personalidad, inteligente y todo lo demás, y quiso hacer el gobierno suyo, pues. Le tumbó. ¿Y el le doctor puso- Gabriel qué hizo? Él le puso a otro, al doctor Espinosa, que tampoco era cualquier cosa. Era una grande figura, muy, claro está, en la línea contraria a García Moreno. García Moreno era muy abusivo del poder. A él le gustaba que las cosas se hagan como él quería que se hagan. Esa parte de la historia ecuatoriana se ha de haber leído el presidente Correa. No sé, no creo. Me ha querido parecerse. Eso sí es posible. Como es guayaquileño, haber creído que sí, que los guayaquileños tienen que seguir el ejemplo de García Moreno. Le tumbó A Espinosa. a Espinosa y se colocó García Moreno. Lo mismo hizo Alfaro. Alfaro se encontró muy tempranamente con Plaza, que era una personalidad y parece que militarmente era superior, porque Plaza era más militar. El otro era un guerrillero, digamos. Era Pero similar Alfaro. a Julio Andrade, el plaza abuelo, digamos. Claro, el Plaza, pero parece, bueno, la relación de Plaza con Julio Andrade está No, distantísimo. por estudiarse. Hay algunos que consideran que la muerte de Julio Andrade se la debe precisamente a las un maniobras de crimen Plaza. de- Bueno, en todo caso, eso lo he estudiado yo, pero sí he estudiado que Plaza le ganó la guerra a Eloy Alfaro. Lo tomó preso. Tanto que algunos dicen que incluso manipuló para que venga Alfaro a Quito. Porque en Guayaquil también había mucho peligro. Ya le mataron a uno de sus generales. Pero de todas maneras, los cónsules del Ecuador, del extranjero aquí en Guayaquil, parece que abonaban mucho a favor de Alfaro. Pero lo mandaron acá, en donde la indignación era tremenda, porque las guerras de Alfaro por recuperar el poder y el enfrentamiento con Plaza trajo muertes por miles de ecuatorianos en los campos de batalla, hasta que Plaza lo derrotó, lo detuvo preso y lo mandó a Quito. En Quito la gente estaba Esperándole ardida. para matar, Claro, para arrastrarle. ardida porque prácticamente. no puede poner al pueblo, exponerlo al pueblo a la muerte por solo el poder. La gente estaba viniendo. Le mandó a la turba Y prácticamente. usted ve lo que le pasó. En forma más civilizada, Camilo Ponce con Velasco Ibarra tampoco fueron muy normales las cosas. Camilo Ponce muy tempranamente dijo que él no venía de síndico de una quiebra, cosa que disgustaba a Velasco Ibarra, que era el autor de la quiebra. Es que podría Pero como que eran gente civilizada, gente culta, el uno y el otro. Lenin podría repetir aquello, ¿no? Que él Bueno, no ha venido. Está diciendo. Claro. Está diciendo. Así está, Claro, exactamente. lo está diciendo a su manera. Pero claro, a Correa eso no le gusta. A él quisieran que le insulte como a él le gustaba insultar, que insulte de manera vulgar, que es imposible, porque Moreno sí es educado. En tanto que Correa dudo. Claro que ha hecho estudios de posgrado, Claro. pero una cosa es pues, estudiar un poco de algún sector de la economía, estudiarlo bien, como todo posgrado. Los posgrados no es que vaya a ser un gran economista, le enseñan una parte de la economía y sobre todo investigación económica, que entiendo que les enseñan en los posgrados de economía, como en los posgrados enseñan la investigación jurídica, bien, más que conocimientos. Sí, era de prever esto. Yo no creía que sea tan temprano. Pero claro está, Correa no soporta. El periodista José Hernández, de los 4 Pelagatos que estuvo ayer en este estudio, decía que el vicepresidente Jorge Glass,
así de contundente fue Hernández. Decía, Jorge Glass este momento personaliza lo peor del correato: corrupción, autoritarismo, falta de independencia de poderes, falta de fiscalización. ¿Quién está singularizando, personalizando, encarnando esos 10 años? Jorge Glass. Jorge Glass termina siendo, por sus méritos y por el ambiente político creado por Correa, termina siendo el que representante, ente de los 10 años de Correa, con lo peor de Correa, es decir, corrupción, es decir, no separación de poderes, autoritarismo, esta sociedad o administración oscura que creó el correísmo sin ninguna fiscalización, y lo estamos viendo, y lo que es increíble es que Alianza País, en su bloque, no hayan visto cómo cambió el país, y entonces ellos fueron los que fueron y lo exculparon de un juicio político. Es decir, a Jorge Glass le hubiera sentado maravillosamente un juicio político, maravillosamente. Se hubiera dicho, bueno, me inhabilitaron y yo me voy a mi casa. Pero resulta que Jorge Glass, en su poca inteligencia política y su grupo parlamentario, en su absoluta ceguera estratégica, lo que han hecho es protegerlo, poniéndole aún una carga mayor a Glass. Lo que estamos viendo, Gonzalo, es que al protegerlo, ellos están diciéndole al país lo que el país está clamando que no se haga más. Es decir, que protejan gente, que con el peso político nos crean tontos al país. ¿Escucharon, señores de Alianza País, lo que acaba de manifestar el periodista Hernández? ¿Les guste o no les guste? Pero les den el ojo. ¿Usted coincide, politólogo? Politólogo Gustavo Isch, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días también a mis colegas de panel. Yo sí coincido plenamente con lo que señaló José el día de ayer. Creo que estamos asistiendo a un escenario en el que en teoría de juegos se conoce como una experiencia el juego de los secuestrados. ¿En qué consiste? Mire, consiste en que algunos actores de esta simulación tienen que identificar la mejor forma, sin terminar de matarse entre ellos, uso la palabra matarse del término figurativo, para poder liberarse del otro. Aquí el país está secuestrado, Alianza País, la correísta, está secuestrada, el gobierno que lidera el presidente Moreno está secuestrado por la Alianza País que lidera el expresidente Correa. Y todos estamos el secuestrador de todos es Correa. Son los 10 años de correísmo, sin ninguna duda. Pero me parece que a estas alturas es ya insostenible, es inviable mantener la presencia del actual vicepresidente, políticamente hablando, desde la perspectiva de negociar una salida a esta situación en la que hay 3 sujetos que estamos prácticamente secuestrados: la ciudadanía, el país entero, la Alianza País de hace 10 años y la nueva Alianza País que quisiera continuar con su proyecto político, induciendo la ubicación de cambios y de mejoras, reconociendo que habían cosas que fueron positivas y cosas que fueron negativas y que no deberían seguirse manteniendo. Correa sigue sin ninguna duda vigente en el escenario político nacional. Hace un par de meses, está mal que lo recuerde, pero creo que es necesario hacerlo, escribí un artículo en Plan B en el que yo decía: Correa no se ha ido y no se irá. Cuando se dieron los resultados de las elecciones pasadas, y muchos de una manera muy optimista señalaban que por fin terminó esta suerte de pesadilla por la que estábamos atravesando durante toda esta década, en relación a todo lo que significó y a todo lo que implicó ese periodo de gobierno. Ayer nos demostró nuevamente el expresidente no solamente que está vigente, sino que tiene una enorme capacidad de incidencia en el manejo de la agenda política nacional. Se evidenció
en este conflicto entre estas dos facciones de Alianza País. ¿A cuáles facciones usted? La que es absolutamente leal al presidente Correa y que ha sido... Ahí quién está para verles como estrella rutilante. La estrella rutilante sin duda es Glass. Sin duda es el vicepresidente No, Glass, es la persona de confianza, es la persona clave de todo esto. Es el premio mayor de la lotería. en este conflicto, el que se haga de la cabeza de Glass o el que logre sostener esa cabeza saldrá triunfador de este juego de secuestrados. Es una cosa muy dramática porque realmente en esto estamos viendo, todos estamos asistiendo a una situación sumamente crítica relativa a un tema que ya no puede ser controlado incluso por ninguno de los dos actores, porque en el caso del señor vicepresidente, las denuncias de corrupción que lo involucran a él van a seguir produciéndose independientemente de los deseos de que esto no ocurriera, porque son denuncias que salen desde el exterior. Entonces, defenderlo no es un acto de lealtad. Defenderlo es un acto de supervivencia para aquella facción que es absolutamente leal con el expresidente de la República. En cambio... ¿O usted le ve como un perdedor a Correa? Muchos le ven como un ganador de la jornada, incluso la que hizo que el presidente Moreno anoche prácticamente rectifique. Otros observadores dicen, no ha rectificado. Es otro paso estratégico e inteligente de Moreno. ¿Pero qué dijo Moreno? Como presidente de nuestro movimiento me dirijo a ustedes para decirles que frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política, nuestra posición es y será siempre la convocatoria a la unidad. Unidad y más unidad, para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. Para eso es fundamental cumplir con nuestro plan de gobierno y el plan Toda una Vida, con los que nuestro movimiento ganó las elecciones. Continuaremos defendiendo los logros de estos 10 años de cambios, impulsando el diálogo con todos los sectores para superar las dificultades, en función siempre de los grandes objetivos nacionales. El diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución no implican claudicaciones ni entreguismos, peor reparto alguno del poder político a la manera de la vieja partidocracia. Continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento. Con este discurso, ¿cree usted, politólogo, de que Moreno se ganó nuevamente el partido? Yo creo que el día de ayer esa es precisamente una de las cosas que fueron debatidas y que fueron arduamente disputadas, el control del movimiento Alianza País. Precisamente en conocimiento de que existe una división muy fuerte entre un ala que es absolutamente leal al expresidente y un ala que es leal al presidente Moreno. En política, y que seguramente el presidente Moreno recuerda lo que dijo su tocayo hace muchísimas décadas atrás en Rusia, Vladimir Ilich Lenin, y él escribió incluso una obra que se llamaba Un paso adelante, 2 pasos atrás. En política hay que saber cuándo detenerse, cuándo tomar aliento y cuándo seguir avanzando en función de una estrategia. Inclusive cuándo hacerse loto. Todo es posible en política, porque miren, regresando a lo que decíamos antes, mantener a Jorge Glass en las condiciones en las que actualmente se encuentra la imagen política de él, vuelve al gobierno del presidente Moreno inviable. En cambio, si cae el presidente Jorge Glass, no cae solo, caen todos. Eso es, es el mayor temor de Correa. Exactamente, no es un ejercicio de lealtad. El mayor temor de Correa. Sí, no es un ejercicio de lealtad, no es porque el expresidente es muy protector de las colegialas que les llama. Sí, de la gente que ha estado con él. No. La serie de denuncias tan graves que ya han salido, y no solamente sobre el tema Odebrecht, sino que todavía no terminan de salir, pero algunas ya están en el escenario público, relacionadas con el manejo petrolero, de los contratos petroleros, y con algunos otros aspectos, y que señalan básicamente a la figura del actual vicepresidente, son gravísimas. Políticamente, insisto, vuelven inviable el gobierno del presidente Moreno. Apeló a la unidad del movimiento, a consolidar su liderazgo como nueva realidad
de jefe del partido y jefe del gobierno, alcanzó esas metas, doctor Marcelo Merlo. El presidente dice que incluso, o decía hasta anoche, que va a tomar decisiones. Y este discurso como que se salió del molde, pero es un discurso estratégico, dice el politólogo. ¿Y a usted qué le parece? Experimentado observador de la política nacional y excontralor del Estado. Gracias, Gonzalo, por invitarnos esta mañana y compartir con dos distinguidos ecuatorianos que han hecho una explicación histórica y técnico-jurídica, psicológica, como lo ha hecho Gustavo, muy importante. Yo no discrepo en absoluto, me adhiero a todas esas reflexiones. Tengo una lectura diferente respecto a qué pasó anoche entre las 8 y 10 de la noche que motivó este audio. Este cambio de diseño discursivo. Sí, lo importante no es lo que ocurre con los tweets o con las informaciones o con las noticias que aparecen como flash. Eso es un juego de niños. Sí. Lo trascendental es lo siguiente. El presidente Moreno ha ido, y ojalá nos estén escuchando sus amigos, ha ido ganando popularidad. ¿A quiénes les ubicaría como sus amigos, por ejemplo? Sus ministros nuevos, sus funcionarios nuevos. Claro, porque yo me pongo a ver en Carondelet. Los que están están los mismos. Los mismos no, yo me refiero a hasta los libros están ahí. Parece que hay un 50% de nuevos, por ejemplo, el presidente de Petroecuador, que hizo una denuncia macabra ayer en el diario El Comercio. Bien. Y íntimos, María Fernanda y su esposo. Sí. Que es su secretario. Bien. Pero el tema de fondo es así. El presidente Moreno, desde el 24 de mayo, yo llevo un registro, me dedico a las estadísticas desde otro punto de vista, ha ido haciendo declaraciones cada día increciendo que desde luego le tienen loco al expresidente Correa. Le molestan. Porque yo creo que eran billetes los que usted tenía en esos cajoncitos que exhibió la televisión. Sí. Han sido documentos y testimonios cotidianos del acontecer político. Claro. Entonces, ahí nos tiene fichados a todos. Sí. Entonces, claro, el 24 de mayo hizo 4 declaraciones que deben haberle molestado muchísimo. Primero dijo que luchará contra la corrupción del pasado, del presente y del futuro. Como es obvio, hizo una acusación de que había corrupción en los 10 años de correísmo. Y esto a Rafael Correa le debe haber dolido. Bueno, dolido en el alma. Y sobre todo a Glass, que es el alter ego de Correa. Bien. Luego dijo que dialogará con todos. Luego dijo que no aplicará la ley con la seguridad privada. 2 días después dijo, no más macroproyectos. Escuelas del milenio, no. Luego fue tomando acciones más concretas todavía. Dialogó con los que para Correa eran sus enemigos. Abrió el diálogo. Fueron los socialcristianos, fue Cintia Viteri, etcétera. Todo esto. Pero usted está diciendo que le venía provocando a Correa. No. Es que una cosa es... O el Partido Moreno, Ortodoxo, Alianza País. Una cosa es Lenín Moreno en campaña. Con un guión que le empuja. Que le impuso, ¿no? Alianza País. Claro, porque él entró en una campaña con un libreto que le no era de él, por eso es que le notamos extraño ya de presidente triunfador. Totalmente. Claro. Que no podía pasar. Totalmente. Y entonces, claro, ya vinieron las discrepancias con el grupo de extremistas sumisas de la Asamblea. Yo los nombres ya ni me acuerdo ni me interesa, pero ya sabemos más o menos dónde están. Y todo esto fue avanzando. Pero lo más grave de todo fue hace 15 días cuando dijo, no me han entregado una mesa servida, sino una mesa vacía. Yo diría inclusive... Más bien comprometida. ¿No? Es decir, Correa pues en su discurso dijo que el país está en recuperación, que todo está... fríamente calculado, que no hay problemas de nada. Cuando llega y comienzan los primeros días de gobierno, sus
propios ministros tienen que haber informado al presidente Moreno. Cámbiale de cabeza. Esto está ocurriendo en el ministerio tal, esto está ocurriendo en Petroecuador, esto está ocurriendo en los diferentes sectores. Y entonces ya comenzó, la mesa no está servida. Luego viene el problema más grave, que da lugar a esas declaraciones que para mí son históricas y eso es sin vuelta. Lo que dijo el presidente Moreno la noche de lunes, Gonzalo, eso no tiene retorno, no tiene retorno. Dijo 4 cosas fundamentales. A ver. La más importante, no es malo endeudarse, el problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar la deuda. Otro. Bueno, a los funcionarios, no tengan miedo, señaló el presidente, al tiempo que aclaró que la lealtad no debe confundirse con el encubrimiento, no la lealtad de favores. Si quieren alguien a pretexto de lealtad que yo solape a los deshonestos, bórrenme de su lista de incondicionales y leales. La lealtad es ser consecuentes, no obsecuentes. Sobre la corrupción, he instruido, ¿verdad? El presidente es el jefe del Estado. El jefe del Ejecutivo. He instruido a todos los ministros y secretarios de Estado, ojo, a los correístas y a los nuevos. Sobre todo, ¿cómo les dolería esto a los correístas? Por eso la respuesta de Glass. Que revelen las irregularidades que en palabras de Moreno son muchas y que en caso de que no cumplan con esa disposición presenten la renuncia de sus cargos. Por favor, más claro que... Pero anoche sería a las 10 a eso voy. O a las 11. Entonces, el señor presidente dice lo siguiente. Ya le pasó. A lo mejor correspondió ese comportamiento a otra época, sí. A lo mejor en esa época hacía falta, sí. A lo mejor en ese tiempo la confrontación era necesario, sí. A lo mejor en ese tiempo decirles a los poderes fácticos cómo se estaban comportando irregularmente, sí, pero ya no hace falta. Por lo menos para mi periodo no hace falta. Yo quiero dialogar con todos. Quiero que por favor me digan de manera libre, libre. Qué sabroso que es respirar libertad. ¿No es contrapuesto a lo que usted nos describía? No. Esta parte no, más bien es contrapuesto el audio que pasaron al comienzo, lo que dice a su partido, sí, a los miembros de su partido. Sí. Pero lo de fondo, Gonzalo, es lo siguiente. El discurso confrontativo con el partido... Ya, a eso voy. Y el que, que le complació, le contentó al partido ya en horas de la noche. Es otro. Sí, es otro, ¿no es claro, cierto? A eso voy. Ya. Entonces, esto ocurre a nivel nacional el día martes que se publica. El miércoles aparecen todas las delaciones contra el vicepresidente por los diálogos entre el personaje brasileño, el director de Odebrecht, aquí un representante, y el excontralor. Y esto no porque las redes sociales se multiplican, sino porque fue de conocimiento público. Provoca una reacción en cadena de todos los sectores de opinión. Fuera Glass. Y inclusive estaba invitándose a marchas, ¿no? ¿Qué hace Glass? Glass cree que nosotros somos torpes, los ecuatorianos. Se pone, le desvía, en papel de víctima. Le desvía el tema jurídico hacia el tema político, ¿no? Y comienza diciéndole de lo que dijo Moreno, la primera parte, y le dice, bueno, si usted conocía todo, usted ha estado los 7 primeros años en el gobierno con el presidente, las cifras conocía de dónde acá me dice que esto está mal. Pero se olvida el señor Glass de lo siguiente, es que Moreno no conocía las cifras, pues. Es que a todos los ecuatorianos han engañado las cifras. Claro. A todos. Por aquí Correa han les Gonzalo tapaba. todos los días. Gente valiosísima, los mejores economistas y analistas del país. ¿Y qué se han quejado? No tenemos acceso a las cifras. No tenemos un... Solamente indicio. sabían los del coro celestial, Solo, los jóvenes que dirigían el Frente Económico. Y cuando ya se entera del tamaño de la realidad ecuatoriana, ¿qué es lo que dice el día, en esta declaración que para mí es histórica, el día lunes por la noche, el presidente Moreno dice,
lo que tenemos que gastar en educación, en salud, en seguridad interna y externa, que es la preocupación del día a día de los ecuatorianos por los homicidios, etcétera, ¿no? Y en el tema, ya está, seguridad interna y externa, y en el tema ambiental, en la de los desastres. En desastres es inferior a los 10.000 millones que tenemos que pagar por esta deuda irresponsable. Lo más importante de todo, y por eso quisiera que este programa también sea histórico por la presencia de personajes como Julio César Trujillo, que es nuestro referente histórico moral. Y un lector tan importante Gustavo de la Is, academia como Gustavo Is. Que es tan brillante en su... No, es importante que recordemos que detrás de esta declaración del presidente Moreno, de este endeudamiento agresivo, etcétera, es muy importante que los ecuatorianos escuchen esto y recuerden esto. En Montecristi pero usted le da por hecho que el presidente Moreno ha admitido que él sí conocía, ¿no? Él lo aclaró a tiempo. No Que conocía. supe todo, que supe. Eso sí, siquiera los señores ministros sabían, pues. Y peor yo que no preguntaba, pues. No pienso que la deuda es de 26 o 27 mil millones de dólares. Y no pienso que el resto es como deberle al hijo o a la esposa. No, porque si yo le quedo mal a la esposa o al hijo, él va a quedar mal con sus trabajadores y sus proveedores. Entonces, no es como deberle a la familia. Yo no he sabido, dice. Yo nunca supe. Claro, es que ocultaban a todo el mundo. Claro, el mentiroso Ocultaban a está todo en el otro mundo. lado. Claro, y aquí viene el punto histórico muy importante, que los ecuatorianos que nos escuchan en este momento deben tomar muy en cuenta, porque lo que se viene es fundamental que ahora sí hagamos cumplir este mandato constitucional. En Montecristi, porque yo me he dado el trabajo de revisar las actas, soy un estudioso de estos temas, se rasgaron las vestiduras atacando no a una, a dos, a tres generaciones, ¿no? ¿Qué viene? Porque todos los que éramos mayores de 30 años en el año 2008, pues éramos parte de ese régimen corrupto, de la partidocracia, etcétera, y entonces, no olvidemos que crearon una comisión de la verdad y una comisión de evaluación de la deuda y declararon deuda ilegítima y no se pagó. ¿A dónde va usted? Que pusieron en la Constitución vigente algo que no se imaginaron. En Montecristi. Les iba a rebotar a ellos. Rebotar a él. No, ponen ¿Qué pusieron? en el artículo 290, el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones. Son 9. Yo quiero destacar de estas 5, nada más que 5. Una por la cual se dice, solo se contratará endeudamiento por excepción. Lo revisé anoche yo eso. Por excepción. Segundo, se preserva la soberanía en el endeudamiento externo. ¿Qué soberanía se ha preservado en el crédito con China? Cuando nuestros trabajadores, Julio César, que es un jurista que ha defendido siempre la situación de los trabajadores del país, les han tratado, pero miserablemente. ¿Qué soberanía? Tercero, rescato de los 9, 5 cosas. La renegociación no debe capitalizar intereses y debe hacerse en mejores condiciones. Veamos qué se renegoció en tiempo de crisis, si fue en mejores o peores condiciones. Pero lo más importante, esto es lo más importante. Ellos no se imaginaron jamás, que este artículo de la Constitución se les va a revertir contra sí mismos. Se procederá, ojo, en derecho público uno tiene que observar lo que manda. La ley manda, permite, prohíbe. En derecho público no es que es una facultad, aquí es un mandato. Verbo, se procederá, imperativo, a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente. En la expresión, quizás no lo quiso decir el presidente Moreno, pero cuando está diciendo, no es malo endeudarse, el problema es hacerlo irresponsablemente, está diciendo que esa deuda es ilegítima. Y ahora sí, amigos ecuatorianos que nos escuchan, yo creo
que esta auditoría que el señor Contralor encargado ha dispuesto a todo el endeudamiento. Crea esta No, va a... causal. ¿No es cierto? Va a usar... para que se declare ilegítima. Y eso sí es En muy caso importante. que no leyó usted, en caso de ilegalidad Que es otra declarada, cosa, que es otra cosa. se ejercerá el derecho De repetición. Distingamos, lo ilegítimo es una cosa y lo ilegal es otra cosa. Y lo ilegal, pues si ha habido algún problema en el procedimiento, algún dictamen que faltó, alguna cosa, y entonces en el caso de la ilegal hay el derecho de petición. Pero en la ilegítima, se dice en el numeral 6, serán imprescriptibles Así es. las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de la deuda pública. Administrativas y civiles. Administrativas, si es que están a este momento funcionarios del correísmo ahí, les dirán multa o destitución. Muy bien, muy bien. Civiles, glosas. Y esas glosas... Pero ya les abrió los ojos usted. Bueno, de eso se trata en este programa, ¿no? Así es. Y de hablar la verdad. Así es, Gonzalo. Yo por eso siempre me siento bien cuando estoy con usted, porque uno tiene que decir cómo son las cosas. Es que Oscar Wilde... Sin tapar nada. Oscar Wilde decía que el hombre es Y sin amilanarse. es el menos seguro cuando habla en persona. Póngase un antifaz y dirá la verdad. Yo no concuerdo con esto. Yo creo que siempre, el hombre decía es menos el mismo cuando habla en persona. Póngale un antifaz y dirá la verdad. No, yo creo que tenemos que, eso decía hace 200 años. Claro. La mundo había sociedad era corrupción. distinta. No. Entonces, aquí viene el punto. La reflexión es la siguiente. A ver. El señor Glass ayer llevó el agua al molino político de algo que el presidente Moreno ya lo dijo, está dicho y es irreversible. Punto 1. Como consecuencia de eso, inclusive ya el Contralor encargado, y lo felicito, dictó una disposición con 5 lineamientos para que un grupo de auditores... Pero le mandó a la ministra de Justicia que le convenza. Bueno, eso fue antes, ¿no? No, olvidémonos de antes. Que este rato ya entiendo que el Contralor... ¿A qué fue la ministra de Justicia? ¿La vez pasada? No. La primera vez. Bueno, tal vez. Fue ¿Ayer? Entonces fue por pedido del presidente Moreno, porque es ministra de Moreno. Ya. Claro, le he dicho, bueno, haga la auditoría. Le pedimos que haga la auditoría. Ahora bien, es importante... Ella fue en ese plano. La nota periodística de todas las cadenas de televisión hablaban de que la ministra fue de alguna manera a solicitar al adjunto con una aclaración que la hago yo como ex contralor. El problema es que se me terminó el okay, tiempo, doctor. Okay. Doctor Trujillo, con esto, con todas estas herramientas, ¿a dónde, o con estos elementos que el señor presidente está manejando con gran maestría, esa conclusión nos lleva el desarrollo de esta tertulia que le faltó tiempo? ¿Hacia dónde, con su experiencia, usted le ve se está conduciendo la administración morenista para sacarle de esto que pide a gritos la población, no solo ilustrada, el pueblo racionalmente también dice: queremos que salgan todos los pillos de este gobierno? Yo creo que cada vez se va volviendo... Hay gente de honor también, doctor Trujillo. Imposible de salir de esta crisis sin la caída de Glass. La salida de Glass bajaría muchísimo el conflicto político del pueblo contra el poder público, porque el pueblo está muy del lado de Moreno, pero no quiere complicidad con la corrupción. Claro que la caída de Glass, que más allá de las cuestiones jurídicas, el pueblo lo percibe como la cabeza de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Y algunos ya empiezan a dudar del mismo Correa. ¿No será que Correa defiende tanto a Glass? Porque él también no se beneficia,
no será porque se benefició de lo que hizo Glass. Y de lo que hizo Glass, el pueblo está convencido de que hubo mucha corrupción y de que la salud del país está en la caída de Glass. Tal vez que cuando vaya a ocurrir esto, mientras más demore, más sufre el país y también posiblemente se perjudique Moreno. Pero también hay energías que apoyan ese desenlace que puede ampliarse hasta que se desfogue en una manifestación incluso social de apoyo al presidente para que tome decisiones. Yo y el creo presidente dice que tomará decisiones, dice la principal página del diario El Universo. Presidente dice que tomará decisiones. ¿Eso está cercano o lejano? No, imposible de poder darnos cuenta, muy ¿no? Difícil, pero sí lo que debe tener claro, al menos desde mi punto de vista, el presidente Moreno, es que mientras más pronto se resuelva el problema de Glass, menos sufre su gobierno, más se estabiliza. La caída de Glass para Moreno significará que el 100% de los ecuatorianos, excepto los pocos beneficiarios de la corrupción del gobierno de Correa, van a estar del lado de Moreno. La experiencia crea ciencia, la experiencia crea ciencia. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que puedes estar acostumbrado a una mala calidad?